es el día de hoy y dejamos a él para su charla. Adelante, Rogelio. Bienvenido. Muchas gracias, Leandro. De verdad que un gusto, como siempre, un gran honor poder estar de la mano de Céresis en cualquier instancia, en cualquier escenario. Hoy, lamentablemente, a la distancia, forzosamente a la distancia, pero como siempre, muy, muy honorable estar aquí. Quiero compartir con ustedes un trabajo que he realizado hace unos meses atrás, precisamente en relación con todo este contexto. Se separa un poco el problema sismológico, pero de ninguna manera queda desprendido de crisis como nos envuelven, que es un desastre. No la primera vez en la historia, pero sí en nuestras generaciones se trata de un desastre de carácter global. En este sentido, entonces, esta presentación que he titulado Desequilibrios bióticos y desastres nos va a poner en orden, en foco con relación a este problema a partir de lo que representan este tipo de situaciones y coyunturas críticas en la historia de nuestra especie en general y a partir de procesos históricos particulares. Para ello, precisamente, tenemos que partir de ciertas precisiones, de ciertas bases interpretativas que nos van a permitir comprender algunos de estos problemas. Todo lo que hoy podemos identificar con más claridad que en otro momento como epidemias, contagios, enfermedades, incluso desastres y muertes masivas, necesitan obligatoriamente de enfoques interpretativos y analíticos que les permitan comprender el problema a través del tiempo. Es decir, no solamente en el hecho puntual, en el hecho preciso, sino qué representa esto a través del tiempo como problema histórico. Todas las adversidades, todos los problemas que padecen las sociedades son el resultado de productos y procesos históricos. Del mismo modo, las epidemias y las pandemias también son el resultado de procesos históricos y sociales. Necesitamos, a su vez, desprendernos del paradigma médico-biológico que se levanta como un enfoque excluyente y debemos aproximarnos a una comprensión transversal del problema para que precisamente este tipo de perspectiva que resulta excluyente y puntual, que ha gobernado además el problema a partir de la modernidad, se sume y no sea excluyente a otro tipo de líneas interpretativas. Entender sin duda enfermedades de largo alcance demográfico, así como también de largo alcance temporal, conduce a entender a las sociedades y a sus procesos de una forma insoslayable. En ese sentido, parece importante recordar de dónde surge el término epidemia, ¿no? Es sin duda una voz griega, como lo sabemos, que originalmente no tiene nada que ver, no estuvo asociada con lo que hoy representa y con lo que hoy identificamos a este problema. Epidemia como voz griega significa estar de visita, estar de paso. Es un origen etimológico muy claro y muy diferente al que se le va a conocer posteriormente. Lo podemos desglosar de la manera que lo vemos en la lámina, ¿no? Sobre, encima de, territorio, pueblo, distrito, o sea, un espacio circunscrito territorialmente, y podemos interpretar que significaba cierta cualidad, cierta característica que se observa en un pueblo determinado. Pero la condición de estar de visita, estar de paso, es lo que permitió que después el término derivara en el sentido que le damos a epidemia, ¿no? Como una enfermedad que además viene de afuera y está de paso. A veces se queda un tiempo largo, ¿no? Sin duda. Pero antes de las epidemias, antes de que pudiésemos identificar este problema en la historia de la humanidad, tenemos que entender que nuestra especie especialmente es una especie social, pero que no siempre fue sedentaria.
no siempre se asentó. Comenzó a asentarse hace unos 20.000 años, ¿no? Las comunidades humanas eran muy pequeñas, ¿sí? De decenas o docenas de individuos, y las mayores podían alcanzar a tener 100 o un poco más. Esa movilidad permanente, ¿sí? De característica de esos grupos humanos, impedía además que fuesen grupos más numerosos, pero también impedían que esos grupos humanos estuviesen en contactos con microparásitos o con otros ambientes por mucho tiempo. No estaban expuestos a este tipo de problemas por largos periodos, porque precisamente esa movilidad hacía que circularan y rotaran con mayor velocidad. No había iniciado antes de hace 20.000 años la domesticación o el aparejo de animales, lo cual es fundamental para entender el origen de las grandes epidemias. Y salvo la convivencia con los perros, que tiene que ver con otro origen, sabemos que descienden de los lobos, que sí está asociada a antes de nuestro asentamiento, a 30.000 años, la cría y la domesticación de los animales todavía va a tardar unos miles de años más en aparecer. También tenemos que entender que nosotros, como todos los seres vivos, poseemos microorganismos que conviven con nosotros permanentemente y que además se alimentan de nosotros. Pero no solo esos microorganismos son los que debemos reconocer, sino también el entorno en el que nos desenvolvemos, el mundo vegetal e incluso el mundo acuático también está habitado por microorganismos que son imperceptibles para nosotros, pero que son característicos de todos estos contextos, estos ambientes. Nosotros portamos nuestras propias bacterias y parásitos. Muchas veces lo tenemos completamente desapercibido, pero sabemos inclusive, porque en algún momento nuestros padres nos los dijeron, no te toques los pies y después te toques la cara, por ejemplo. Esa advertencia, ¿sí? Conduce a cuidarnos de las bacterias que son propias de ciertos sectores de nuestro cuerpo, que no deberían entrar en contacto con otros sectores de nuestro cuerpo para no generar precisamente otro tipo de problemas, otro tipo de contagio. Nosotros además convivimos con nuestras propias excretas que hoy en la modernidad podemos evacuar a través de sistemas sanitarios, pero esto no ha ocurrido todo el tiempo y durante milenios hemos compartido con nuestros propios excrementos. Pero lo mismo sucede con otras especies. Es decir, el contacto con otras especies no solamente se reduce a como lo podemos imaginar ahora en la vida doméstica, ¿no? Tiene relación a través del contexto que habitamos. De ahí que cohabitamos contextos, entornos, ambientes, y lo cohabitamos con animales, vegetales, mundo acuático, y sin duda compartimos una gran cantidad de microorganismos que nos atraviesan a todos. El desarrollo de la especie, ¿sí? Y sobre todo cuando entra el sedentarismo, los grupos humanos produjeron unas grandes cohabitaciones asentadas con otras especies de todo tipo. Eso condujo también a la cohabitación con los microparásitos que intercambiamos con esas especies. El salto de parásitos entre especies, sin duda, es lo que condujo a las primeras enfermedades que no eran propias ni características de, por ejemplo, lo que puede inducir el cambio en el clima o el cambio en las temperaturas. Probablemente, ¿sí? Las primeras epidemias van a aparecer a partir de ese contacto entre seres humanos y otros animales con los que convivíamos a través del intercambio de parásitos. Seguramente los perros fueron los que nos transmitieron a través de un proceso de zoonosis, ¿sí? de transmisión de otro tipo de animal a seres humanos. Deben haber sido los responsables de las primeras epidemias, de las cuales sin duda no tenemos registro histórico. Esos grandes asentamientos humanos van a generar los primeros equilibrios bióticos entre asentamientos humanos, ambientes y otras especies. De allí que esos equilibrios bióticos podemos reconocerlos como homeostasis saludables, ¿sí? Entre diferentes especies, entre diferentes características y componentes de los ambientes. Estos equilibrios, sin duda, tienen orígenes milenarios y los podemos asociar
con las culturas más antiguas en el planeta. No obstante, esos equilibrios van a empezar a romperse a partir precisamente de las grandes expansiones imperiales, de las grandes rutas comerciales que van a servir de vehículo para el transporte, ¿sí?, de parásitos entre diferentes sociedades y contextos. Grandes civilizaciones, como las reconocemos, y vamos a ver ahora algo al respecto, han resguardado durante milenios esos equilibrios bióticos y sin embargo son susceptibles de fracturarse a partir precisamente de contactos que debemos identificar como procesos históricos. Es decir, estas grandes epidemias, estos grandes contagios que pueden tener un alcance demográfico, geográfico y temporal muy largo, están asociados no al problema de la enfermedad ni al problema del microparásito, sino a procesos históricos y sociales que son capaces de transmitir. Bien, en un principio, como decíamos, las grandes culturas se asentaron más o menos en estas regiones, ¿no? Dejando además grandes espacios poco habitados y con comunidades desplazadas y marginadas. A esto que observamos acá, a grandes rasgos, le podemos llamar el viejo mundo, ¿sí? No obstante, Rogelio, disculpa, ¿estás haciendo tu sí, presentación? ¿Has compartido tu pantalla? sí, No se está viendo. pero me dices ahora, hombre. Sí, porque yo dije que raro, de repente va a hacerlo después. Disculpa. Ok, déjame volver entonces aquí, pero qué cosa. No voy a volver atrás, lo voy a dejar en esta lámina. Está bien. Vale, muy bien. Bueno, disculpen, cosas de la tecnología. Espero que haya quedado claro la primera parte. Muy bien, entonces, Claro. podríamos decir que la humanidad va a empezar a asentarse en estas regiones que van a generar precisamente asentamientos y nucleaciones de gran extensión y de gran tamaño y de gran desarrollo, marginando a otras comunidades minoritarias a espacios mucho menos poblados, escasamente poblados. A esto es lo que, como decíamos, podemos convenir en llamar el viejo mundo. No obstante, a partir de dependiendo de la fuente, unos 14 o 15 mil años, sabemos de la migración asiática al continente americano, que produce además un proceso de asentamiento escalonado y que va a generar en algunos espacios grandes civilizaciones y al mismo tiempo comunidades que van a vivir al margen, más retiradas, en espacios de mucha menor densidad demográfica. A esto, desde luego, le llamamos Nuevo Mundo. No obstante, esto, sin duda, que lo observamos geográficamente separado, también tiene un efecto definitivo en esa separación geográfica, por el hecho de que lo que sucede en cada uno de estos espacios va a alejar la posibilidad de intercambio, como decíamos, de microparásitos y contagios y enfermedades entre ambos lados, ¿no? Muy bien. Los grandes equilibrios de los que estábamos hablando van a ser rotos o fracturados a partir de procesos sociales, por el hecho precisamente de que los seres humanos no nos agrupamos por instinto ni nos asociamos por impulsos hormonales. Producimos la sociedad. Si nosotros nos asociáramos de una misma manera como especie, como lo hacen las hormigas o como lo hacen los leones, seríamos exactamente lo mismo a través del tiempo. El hecho de que hemos transformado nuestra forma de organizarnos tantas veces como puede comprenderse a nivel histórico, representa que esa sociedad no es el resultado de un proceso biológico, sino que precisamente es el resultado de procesos sociales e históricos. Nosotros hemos producido diferentes formas de asociarnos, pero también diferentes formas de entrar en contacto,
diferentes formas de relacionarnos entre sociedades. Las más características de esas formas de contacto entre sociedades son precisamente las que comprendemos históricamente con más facilidad: guerras, invasiones, intercambios comerciales, solidaridad. No se escucha, Rogelio, se ha congelado tu pantalla. Especie, no solo su piso. Y creemos que esos microorganismos con los que cohabitamos en estos ambientes también forman parte de esas sociedades con las que hemos producido y viajan con nosotros, no viajan por sí mismos, ¿no? Somos los seres humanos, los vehículos, el transporte de nuestros propios parásitos cada vez que nos movilizamos. Quizá ahora lo tenemos más claro a partir de este problema, pero es una condición de nuestra especie. Estas formas históricas de contacto entre las sociedades incluyen, ¿sí?, además de todo lo que representa el intercambio social, económico, político, incluye también el intercambio de parásitos, de bacterias, de virus, ¿sí? Las enfermedades que se producen por estos microorganismos acceden por primera vez a ciertos grupos, a nuevos grupos, y allí es donde se desarrolla la mayor cantidad de padecimientos. El origen de las grandes epidemias lo vamos a conseguir allí, en nuevos grupos, en nuevos hospedadores que van a recibir microparásitos para los cuales no están preparados. Entonces, la primera gran epidemia de la que tenemos conocimiento es la epidemia de Atenas, ¿no?, que tiene lugar unos 400 y pico de años antes de Cristo, asociada con las guerras del Peloponeso, y que, sin saber exactamente de dónde llegaron esos contagios, se presume que entraron por el puerto, es decir, por una vía comercial, ¿no? Otro de los grandes desequilibrios bióticos producidos precisamente por contagios es la peste negra del siglo XIV, siglo XV, que además está vinculada a un ectoparásito como las pulgas, ¿sí?, que se trasladan a través de grandes rutas comerciales y llegan a Europa generando una inmensa cantidad de muertes. No obstante, como decíamos, aquella migración asiática que llega a América para poblar América hace unos 15.000 años atrás, no trasladó ninguna de las grandes enfermedades que eran propias del viejo mundo. Por lo tanto, se genera aquí una población que ocupa el continente americano, las sociedades amerindias, con un equilibrio biótico propio, diferente, como decíamos, por la distancia geográfica y por la falta de contacto, al del viejo mundo. De manera que cuando en el siglo XVI llega el contacto a través de la conquista, se transmiten allí, llegan enfermedades que son característicamente infantiles o todas controladas en el viejo mundo, pero que aquí van a generar un impacto gravísimo, ¿no? Este gran desequilibrio genera un impacto demográfico brutal. En apenas un siglo, por ejemplo, en el espacio mexicano alcanzan a morir unos 24 millones de personas solo por enfermedades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la española, hoy República Dominicana, en 1492 se calcula que había entre 7 y 8 millones de personas. En 1570 solo quedaban 125. Y este tipo de problemas no solamente lo debemos asociar a contagios, sino también al problema de la conquista, de la esclavitud, del problema bélico, pero fundamentalmente el papel de los contagios fue decisivo para esta forma de diezmar demográficamente el continente. Entonces, estos grandes desequilibrios los podemos identificar, como decíamos, históricamente con algunos casos, algunos ejemplos, ¿no? La peste negra alcanzó a matar unas 200 millones de personas entre el siglo XIV y el siglo XV.
ese contacto que decíamos con el Nuevo Mundo entre el siglo XVI y el siglo XVII produjo 40 millones de muertos repartidos en diferentes regiones a partir precisamente de ese contacto con enfermedades que eran consideradas infantiles en Europa y que aquí no había ningún tipo de preparación biológica para poder defenderse. El caso de América, además, como decíamos, no está únicamente amarrado al problema de las enfermedades importadas. Hay que entender otros factores para comprender la disminución de la población indígena, ¿no? Además de la conquista, la colonización, la conversión, la migración y el mestizaje hace que desaparezca la población indígena porque ya luego empieza a ser registrada de otra manera. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de la reducción drástica, que entendemos estadísticamente la que tiene que ver con enfermedades, pero no toda está asociada con las enfermedades. Otro de los grandes ejemplos que podemos describir en la historia tiene que ver con el cólera, ¿no? Que es una bacteria que está asociada a una práctica cultural en la región del corazón asiático, del sur asiático, y que va a saltar al resto del planeta a partir precisamente de procesos de intercambio comercial que tienen lugar en la primera mitad del siglo XIX. En 4 oleadas, el cólera alcanzó a matar unas 10 millones de personas, ¿no? Luego sabemos del caso de la influenza, mal llamada gripe española, entre 1918 y 1919, que dependiendo de la fuente que consultemos, podemos hallar cifras de muertes entre 50 y 100 millones de personas en un año, ¿no? También esto en términos comparativos nos hace reflexionar con relación al caso del COVID-19 por el impacto mortal, la diferencia tan grande, ¿no? Otra pandemia importante es el SIDA, que entre 1981 y 2008 no significa que aparece en el 81, sino que empieza a ser epidémico, produce casi 2 millones de muertes entre contagiados. Hoy está mucho más controlado. Pero ¿qué hallamos detrás de los contagios, ¿no? Precisamente estos equilibrios bióticos que guardados por las culturas en regiones se van a convertir en estas homeostasis, en estos ambientes equilibrados entre cultura, espacio geográfico, sociedad, ¿sí? Esos microparásitos que son endógenos, ¿sí? Van a fracturar ese equilibrio a partir precisamente de las grandes rutas comerciales, de los intereses imperiales y sobre todo también de lo que representa condiciones de insalubridad en ciertas comunidades que van a recibir estos nuevos virus y bacterias y que precisamente por falta de salubridad, por falta de defensa, van a ser susceptibles, vulnerables al contagio, ¿no? De allí que el caso precisamente de falta de condiciones de salubridad para poder enfrentar este contagio tiene que ver no solo con la muerte de esos millones de indígenas en el primer siglo, posteriormente también, ¿no? Observamos además que las formas y velocidades de propagación deben entenderse también en relación con los contextos históricos, ¿no? Tenemos que entender el contexto material y tecnológico para poder comprender esas formas de propagación y la velocidad al respecto, así como el alcance geográfico. No es lo mismo que un virus se propague al lomo de mula, ¿sí?, que en la tecnología del avión. El alcance geográfico va a estar directamente vinculado a la característica del vehículo, porque además también la velocidad del contagio y la capacidad de penetración territorial y de alcance está determinando el alcance del contagio también. Barcos de madera, por ejemplo, le generaron mejores condiciones a las ratas para poder sobrevivir a viajes transatlánticos, ¿no? Y de allí que las ratas fueron responsables de una gran propagación de enfermedades. Cuando se les quita este ambiente, a pesar que los barcos también pueden conducir ratas, se disminuye muchísimo este vehículo de contagio. Los abrigos, ¿sí?, los abrigos de piel, que además
en el pasado, no, por supuesto no había tintorerías, podían facilitar el viaje de las pulgas y de otros ectoparásitos, ¿no? Que como garrapatas, como chinches, etcétera, que se anidan allí y que viajan con la persona y son capaces de transmitir enfermedades a otros sitios, ¿no? En todo caso, lo que nos queda claro es que esa movilidad de las sociedades es la que proporciona el vehículo para el alcance de los contagios, ya sea regional o global. El caso de la influencia de 1918, que sabemos que surge en cuarteles norteamericanos, va a hallar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial las mejores condiciones para dar y para propagarse y para contagiar. De allí que ese impacto que tiene lugar precisamente en el corazón de la guerra en Francia y en Alemania, ¿por qué va a saltar al resto del planeta? Por el contexto del que tiene lugar la guerra, que es el contexto de la neocolonización, en donde todavía había colonias europeas en África, Oceanía y el sur asiático, que utilizó como contingente de primera línea a soldados de estas colonias. El retorno de estos contingentes va a ser precisamente el vehículo más importante de la propagación de la H1N1. América del Sur llega por otra vía, porque América del Sur no está involucrada en la beligerancia. Llega por intercambio comercial y en el caso del Cono Sur, muy importante, por una importante oleada migratoria que ya desde finales del siglo XIX estaba teniendo lugar. Por ejemplo, a Buenos Aires, entre 1890 y 1920, llegaron 4 millones de personas de Europa. Está claro que también con ellos, como siempre, llegan enfermedades de todo tipo, ¿no? Otros aspectos que tenemos que tener en cuenta con los contagios tienen que los leemos en las condiciones materiales de vida, ¿no? Precisamente en sitios que conocemos en el campo latinoamericano, ¿sí? Con ranchos de paredes de barro o techos de paja que facilitan el lugar de vida a chinches, a vinchucas que transmiten, por ejemplo, el mal de Chagas, ¿no? Pueblos sin saneamiento que todavía conocemos en contextos modernos, que a través de milenios han tenido contacto con excretas, favorecen el acceso a bacterias y parásitos, ¿no? Andar descalzo, por ejemplo, es una característica muy propia del campo, sobre todo en contextos tropicales, es una ventana abierta al contagio, sobre todo a parásitos que entran a través de la planta del pie y sobre todo aquellos que provienen de los excrementos de los animales. El agua sin tratamiento, desde luego, es una fuente inagotable de bacterias que producen trastornos gastrointestinales, ¿no? El sacrificio de animales, los mataderos, por ejemplo, pero además la costumbre también no urbana de sacrificar animales para la comida, que sin condiciones de aseo de ningún tipo, da acceso a una cantidad de bacterias que son propias de los organismos, como las tenemos nosotros también, que pueden llegar a contagiarnos por otras vías. Y también, además, por la vía de los animales domésticos que se comen los restos de los animales sacrificados. El trato de la carne cruda también es muy importante porque también es una fuente de bacterias para el cuerpo humano. Otros aspectos, por ejemplo, tienen que ver con la percepción del problema. Nuestra noción de salubridad es muy reciente, no es algo eterno, ¿sí? Lo cual significa que no siempre se ha entendido de esa manera, pero que tampoco culturalmente se entiende de esa manera, ¿no? Recién podemos hablar de la mitad del siglo XIX para acá de una condición, de una conciencia de la salubridad como la conocemos ahora. Por ejemplo, lavarse las manos para comer. Nuestra especie ha comido con las manos directamente durante milenios. Y recién cuando se instó a lavarse las manos en el siglo XIX, no va a ser un hábito propio hasta probablemente después de la pandemia de influenza de 1918-19. Les pido, por favor, que apaguen los micrófonos porque se oye todo. Otra cosa importante, otro vehículo fundamental, tiene que ver con el intercambio de fluidos en el sexo, por el hecho de que sigue siendo, sin duda,
una de las fuentes epidémicas más importantes y más características en todo el planeta. De hecho, las enfermedades de transmisión sexual son las de mayor velocidad de adquisición, y nuestros hábitos de cuidado al respecto no solamente no son globales, sino que recién, por ejemplo, el uso de preservativo es algo común en nuevas generaciones de hace un par de décadas para acá. Puede ser que del mismo modo que lavarse las manos tuvo que ver con la pandemia de influenza del 18-19, que la pandemia de SIDA haya sido la que impulsa ahora el uso de preservativos como un hábito para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Y fíjense entonces la importancia de, otra vez, procesos históricos y sociales para poder comprender estos problemas, ¿no? Las epidemias entonces pueden alcanzar a ser un desastre a partir precisamente de esos contextos y condiciones materiales en las que tiene lugar y de la forma en la que se propagan. Los alcances geográficos, esas velocidades de contagio son igualmente, están en proporción a esas condiciones. Y debemos entender también un aspecto fundamental, que es la distribución social de los contagios, ¿no? De allí que las enfermedades y las epidemias nos enseñan los problemas anteriores a la enfermedad y a la epidemia, que sin duda son también problemas sociales, ¿no? También es importante entender que las condiciones de salubridad de cada sociedad están directamente asociadas con esa distribución social, ¿sí? E incluso con otro tipo de distribución de la sociedad que va a ser decisiva en el contagio y sobre todo en el impacto de la enfermedad, ¿no? No podemos entender a las epidemias si no están en relación estructural con las condiciones de cada sociedad. Entendemos también que, como todos los desastres, las grandes pérdidas ocasionadas por las epidemias están directamente vinculadas a las condiciones de vulnerabilidad de cada sociedad, ¿no? La letalidad de un virus o una bacteria depende de las condiciones de la población donde ocurra el contagio, no solamente de la capacidad que tenga el microparásito de poder matar. Esa falta de defensa que decíamos, esa falta de condiciones de salubridad, de condiciones materiales, de fortaleza social para poder enfrentar el contagio, son decisivas precisamente para la oportunidad del microorganismo. Ninguno de los virus o bacterias, ectoparásitos, endoparásitos, tienen la capacidad de recorrer miles de kilómetros por sí mismos. Somos nosotros esos vehículos. El COVID-19 es el gran ejemplo, ¿no? Entendemos además que la distribución social de los contagios, algo que está todavía por comprenderse, por dilucidarse, es directamente proporcional a esas condiciones de la sociedad que estábamos observando. La pandemia no es igual en todas partes, como ninguna pandemia, ninguna epidemia lo es. Este contexto histórico que estamos observando en este momento tiene lugar en sociedades en el mundo que están organizadas por Estado, ¿sí? La forma de funcionar de las sociedades hoy, sea cual sea el perfil político o la organización institucional, es a través del Estado. Por lo tanto, las sociedades operan como países y no como comunidades. Y esto es una diferencia fundamental para poder entender cuál es el tipo de respuesta efectiva o no que se ha dado frente a la pandemia. Se trata además de respuestas políticas, institucionales e incluso ideológicas, como lo vimos en los primeros meses a través de la negación de la pandemia, ¿no? No están basadas en solidaridades. Nos ha quedado claro, ¿sí?, que no existe ninguna política de solidaridad regional entre países, ni siquiera binacional. Tampoco están basadas en tradiciones, ¿sí? Y una lectura crítica del funcionamiento de cada estado seguramente nos va a permitir comprender analíticamente los efectos y estimar las consecuencias de esta pandemia, ¿no? Las sociedades son una propia amenaza, no solo podemos hablar del virus. Las sociedades pueden ser, además, como decíamos, esos grandes vehículos de propagación del virus. Observemos el caso de Venezuela, ¿sí?, que a la fecha tiene en los últimos años hasta 5 millones de migrantes. Venezuela en los últimos años, digamos de 10 o 15 años para acá convive
con epidemias de enfermedades emergentes y reemergentes en la región que no pudo ni controlar ni tuvo la capacidad política para hacerlo, ¿no? Hablamos de Zika, de chikungunya, pero también de dengue, malaria, difteria, sarampión, hepatitis, sida y hasta encefalitis equina o tuberculosis, que tienen al día de hoy, pero desde hace varios años, una condición epidémica en Venezuela. Con más de 5 millones de personas que se han ido del país, sin duda, estos emigrantes se han convertido en un vector, en una amenaza para la región a través de la transmisión de estas enfermedades. De manera que entendemos ahora la importancia de la comprensión histórica, de la comprensión crítica del problema de las sociedades para poder entender el problema de los contagios. Esta imagen es la columna de la peste en Viena, que fue construida luego de la epidemia en el siglo XVII, y es una escultura espectacular, ¿no? Entonces, para ir cerrando, estos equilibrios bióticos que habíamos observado, esas homeostasis saludables, sin duda no son para siempre, porque nada es para siempre en las sociedades humanas, ¿no? La ruptura de cada uno de esos equilibrios ha desencadenado, sin duda, adversidades, problemas, desastres, catástrofes. Del mismo modo que esos procesos históricos son capaces de producir ambientes, equilibrios donde se asientan los seres humanos, también producen su transformación a través de los intercambios o a través de la transformación social que transforma materialmente las sociedades. Comprender esto como una condición que es propia de nuestra existencia como especie debería contribuir a desarrollar estrategias de prevención, pero ya sabemos que esto debería conducir a no solo una realidad en la prevención en ninguna parte del mundo, pero también debería evitar que hubiese imprudencias, ¿sí?, conducentes a desastres como las que vivimos en este momento, que es el fruto además de una imprudencia, ¿no? Este es un detalle de esa escultura en donde vemos acá a la peste como una vieja decrépita que está siendo derrotada por la imagen más pura de la divinidad cristiana, que son niños, pero es una imagen realmente espeluznante, ¿no?, con la que se representa la enfermedad. El COVID-19 entonces un ejemplo claro de rupturas, de equilibrios y de desencadenamiento de desastres, y sin duda, lamentablemente, no va a ser el último. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu fascinante charla. Discúlpeme que me concentré tanto en lo que hablabas que no me di cuenta que no estabas presentando las diapositivas. Y no estaba presentando nada, me salté como 6 Pero diapositivas. te diré de que no sé si eran necesarias hasta ese momento, pero entendí perfectamente muy bien todo. Muchas gracias. Y ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Yo, Leandro. Adelante, Sí. Víctor, por favor. Rogelio. Sí, mira, me ha parecido súper interesante porque es una revisión histórica un poco de una historia del tiempo presente, ¿no? De una historia actual, de lo que estamos viendo, pero claro, con todo un antecedente histórico de larga duración de lo que es la sociedad humana, ¿no? O sea, pero me llamó mucho la atención una expresión que yo también le estaba dando muchas vueltas y que de hecho le conversé con otros colegas aquí en Perú, que es sobre cuando reflexionas ya en este último tramo, las respuestas que hoy por hoy vemos a nivel internacional en relación a esta pandemia no están basadas en la solidaridad. Y eso es una afirmación bastante contundente. Y me hizo pensar, pues que también lo hemos analizado, que en verdad cada una de las políticas que hoy por hoy los gobiernos están tomando son básicamente centradas en cada uno de sus países. Entonces, ya como historiadores, podemos entender que de repente estamos viviendo el inicio de una nueva etapa histórica, ¿no? Que puede representar el retorno a una especie de nuevo aislacionismo, ¿no? Un aislacionismo renovado, reloaded, como lo quieras llamar, pero que va a marcar realmente quizás el inicio verdadero del siglo XXI.
Eso ya lo he discutido como te digo, con algunos otros colegas, pero también me da que pensar que hoy por hoy también vivimos un mundo, o hasta la pandemia, vivíamos un mundo tan intrínsecamente globalizado e interconectado que, que desdibujarnos de ello en este nuevo escenario ha creado nuevas variables que luego la historia tendrá que analizar, ¿no? Pero ¿qué crees tú que este nuevo escenario ofrece desde la historia? Quizás la comparación de lo que ocurrió para mí después del fin de la Primera Guerra Mundial y luego con el crack del 29 y ese aislacionismo que vivieron muchos países del mundo, que fue el preludio de una peor conflicto bélico mundial. En este caso no creo que el camino va por allí, pero ¿qué piensas tú a que puede apuntar este contexto, ¿no? Bueno, fíjate, yo, en primer lugar, la primera parte de tu exposición, sí creo que es clave para comprender el problema hoy que entendemos es global, ¿sí? Está claro que es global, pero al mismo tiempo es heterogéneo. Es decir, cada contexto nos ofrece un rostro particular del problema, ¿no? Cada contexto y en la comprensión de ese contexto vamos a entender cómo está operando el desastre allí. Por lo tanto, también cada contexto aporta al desastre. Si es global, es porque cada contexto aporta, pero al mismo tiempo cada contexto opera de manera particular. Lo que debemos entender que esa particularidad en la que opera cada contexto está determinada por la condición del Estado, no por la condición de comunidad, ni de cultura, ni de creencia, sino por cómo el Estado es el que determina esa forma de respuesta, ¿no? Incluso respuesta práctica, ¿sí? Pero también, o médica, o de salud, pero también la respuesta política, ¿sí? E ideológica, que es capaz de afectar o contribuir con la propagación de la enfermedad o con empeorar las condiciones. Por otro lado, entender esto como una frontera crítica del proceso para entender el siglo XXI, que me parece importante. Yo sí soy de la idea, por ejemplo, de no creer que habrá una nueva normalidad, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque la teoría de los desastres nos permite entender algo. Todos los desastres desatan, desnudan, expresan problemas y condiciones preexistentes, ¿sí? Y en la lectura de esos problemas preexistentes, cuando los vemos en el momento del desastre, quizás lo podamos entender años después, sin duda, vamos a ver cómo se manifestaron aquí de manera crítica, pero representan este proceso. Lo que va a pasar después va a ser sin duda la reproducción crítica de esto. Por ejemplo, pensemos solamente en capitales emergentes, nuevos capitales, que olvidemos el año 2020 y pensemos en los últimos 10, 15 años, ¿cuáles han sido los capitales emergentes en el planeta? Mira, Facebook, Amazon, todos asentados en Internet, ¿no? Todos viven de Internet, son dependientes de Internet. Y te dije dos por decirte ahora Netflix también, etcétera, ¿no? Entonces, estos capitales han venido desplazando otros capitales, han venido transformando las formas de inversión. Los grandes capitales tradicionales son capitales muy robustos, el capital financiero, el capital del petróleo, el capital farmacológico, son muy robustos y viven de las grandes inversiones, ¿sí? Corporativas. Estos capitales viven de muy pequeñas inversiones, la que haces tú a través del teléfono, la que hacemos a través de Internet, la forma como nos conectamos, son muy pequeñas, ¿sí? Pero sin embargo, han crecido de tal manera que solo en este contexto nos damos cuenta del tamaño de cada una de esas empresas. Te pongo una que se vio ampliamente favorecida con todo esto, Zoom. ¿Sí?
En diciembre de 2019, Zoom tenía en todo el planeta solo 10 millones de usuarios. En abril de 2020, Zoom tenía 300 millones de usuarios. ¿Sí? Vaya diferencia. Entonces, más allá de esto, o sea, esto es solo una línea, ¿no? De cómo estos capitales emergentes han venido ocupando espacio, han venido generando, no han surgido para resolver problemas de la modernidad, han venido a aprovecharse de los problemas de la modernidad, ¿sí? No han venido a salvar nada, han venido a profundizar problemas, y en este contexto entendemos que precisamente el desastre está revelando, ¿sí?, estos problemas antecedentes, como muchos otros. Y solo para cerrarte la respuesta, el más característico. ¿Sabíamos o no sabíamos de la posibilidad de un virus contagioso como este? Por supuesto que sí. El SARS-CoV, además, es una especie de virus que ya lo padecimos años atrás, hace muy pocos años, ¿sí? Y sin embargo, no había ningún protocolo en el planeta que estuviese preparado para atender este problema. Ninguno. Acudimos al remedio más antiguo, confinarnos, ¿sí? La cuarentena. Entonces, somos vulnerables frente a una amenaza conocida, como el caso de los terremotos. Sabemos qué va a pasar, pero se van a caer las casas exactamente igual, ¿no? Somos vulnerables ante una amenaza conocida. No tuvimos ningún tipo de preparación ni conciencia, porque estas sociedades que se manifiestan como estados están enfocadas en otra cosa, en los nuevos capitales, en los capitales tradicionales, en el enriquecimiento, en la explotación, pero no precisamente en la protección de la sociedad. De allí que finalmente lo que venga después va a ser lo mismo pero peor. Leandro, si me permite, soy Pedro Valdivia. Adelante. Un saludo. Bienvenido. Rogelio, me ha parecido interesante tu exposición. Me disculpo si no pude participar al inicio por cuestiones de conectividad, pero al final sí pude apreciar, ¿no?, la versatilidad, el conocimiento que tienes sobre el tema. Y justamente has hecho la precisión de que todo esto puede venir de problemas preexistentes e hiciste referencia al tema económico, ¿no? Nosotros podríamos concluir, como siempre ha sido en todas las guerras e intervenciones militares, que todo tiene su origen en el tema económico y no hay más. Yo acabo de ver, por ejemplo, que China ya está superando a Estados Unidos en exportaciones y lejos, ¿no? Y lo están llegando atrás. Entonces, teniendo en consideración esto, aparte del tema económico, ¿crees que haya otra posibilidad que sea el origen de esto, como algunos dicen, por ejemplo, control de la población, las tecnologías 5G o algo de eso, o simplemente debemos dar mayor fuerza a la cuestión económica? Gracias. Gracias, Pedro, por tu pregunta. Mira, creo que más que una pregunta hiciste una exposición muy clara, porque, por ejemplo, todos los problemas que son económicos son sociales, ¿no? Y todos los problemas que son sociales en la modernidad también son políticos. Y al fin y al cabo todo está articulado críticamente. Cuando hablabas, por ejemplo, de China, yo les invito a que entren en la página del FMI, no, perdón, del Banco Mundial, y busquen allí el Producto Interno Bruto por país. Lo buscan ahora y van a ver que, si mal no recuerdo, creo que China es el número 1 y Rusia es el número 2 en el mundo. Los demás ahora no importan. Pero sí, en la misma página pueden ver el histórico. Y si van a 1999, tanto China como Rusia están perdidos en el ranking, pero perdidos, o sea, ni cerca. ¿Qué pasó? Que en 20 años, estas economías que no podían competir con nadie, ¿sí? El Producto Interno de Rusia es del tamaño de Rusia, es menor que el de España, ¿sí? ¿Qué pasó con estas economías que de pronto son ahora el número 1 y 2 del mundo?
en la comprensión histórica de este problema, que podemos sintetizarlo en cómo avanzaron sobre contextos geopolíticos abandonados por antiguos imperios recientes, es decir, cómo Estados Unidos dejó de invertir como invertía en el sur asiático, cómo Europa dejó de invertir como invertía en África, cómo estos países generaron una inmensa pobreza estructural y una inmensa deuda sobre la cual avanzó China, por ejemplo, y se convirtió en el gran acreedor del hemisferio sur. ¿Cómo es que China es el gigante comercial del planeta ahora a partir de tener la mano de obra peor pagada en el mundo, pero todas las industrias del planeta invierten en la tecnología china, fabrican en China, todos los repuestos de las industrias del planeta se fabrican en China, y China además copia los repuestos y los vende más baratos en el planeta. Es decir, podemos recorrer miles de formas a través de las cuales estos imperios decadentes, sin desarrollo de derechos para el trabajador, sin grandes riquezas, se convierten de la noche a la mañana en los dueños del planeta. Al entender esto, vamos a entender una cantidad de problemas que padecemos en cualquier parte del mundo. Porque a diferencia del contexto de la Guerra Fría, en donde el problema geopolítico era más regional y más político que económico, el problema ahora es estructural. Y el problema del reparto del mundo en este contexto es estructural. Por lo tanto, lo vamos a comprender en todos los ejes de la sociedad y todo está interconectado, mucho más que lo estaba en el contexto de la Guerra Fría. Este problema que nos envuelve ahora es un virus que no es tan mortal como otros, pero que tiene una inmensa facilidad de contagio, es el resultado de una forma a través de la cual un contexto pequeño dentro de China no tuvo control, y no me refiero a poder confinarlo, sino cómo salta de un equilibrio homeostásico y biótico que seguramente tenía milenios allí, porque el virus no se inventó ahora, porque el virus salta de un animal al ser humano. ¿Cómo se rompe este equilibrio que probablemente generó enfermedades en ese lugar durante milenios? ¿Cómo salta al resto del planeta? Solo para cerrar, te pongo anterior para que veamos también esa ruptura de equilibrio. El caso del SIDA. El SIDA es un virus que estuvo encerrado en un contexto en África durante milenios. No se inventó, no apareció de repente, no surgió por casualidad. Cuando aparece, se globaliza a partir de contacto con esa región y a partir de cómo empezó a transmitirse por la vía de los aviones. Es decir, cómo la gente empezó a viajar de un lado para otro y cómo se instala dentro de una comunidad en particular, que es la comunidad sexual, y de allí salta y se globaliza a partir de los 80. Es el resultado de un proceso histórico, no del virus. Lo mismo aquí. Y cuando recorremos ese proceso histórico cercano, nos damos cuenta cómo es que se globaliza China, cómo es que se globaliza su virus y cómo es que se globalizan sus problemas. Muy interesante, Rogelio. Estaba pensando, para mí, yo no soy historiador, obviamente, pero esta pandemia ha generado también cosas, no sé, probablemente que se están dando. Si no hubiese habido la pandemia, no se hubiesen dado tal vez. Y en la historia, mira, cuando viene la peste negra, Newton estudiaba en Cambridge, ¿no? Y obviamente al venir la peste negra, lo que hace Newton es irse de la ciudad al campo, aislarse para no morir, porque morían, pues, recogían los cadáveres al día siguiente, ¿no? Y esos 2 años que él permanece en el campo, fueron probablemente 2 años que revolucionaron la ciencia en ese momento. Así es. Él produjo ahí las ideas de la luz, el cálculo infinitesimal, cosas que prácticamente revolucionaron la ciencia, y de repente sin ese elemento no estaríamos en estos momentos como estamos. Esa pandemia generó eso en Newton. Yo me preguntaba siempre qué hubiese pasado si no hubiese habido esa pandemia. De repente Newton hubiese generado lo mismo, no se hubiesen generado esas ideas.
¿no? En fin. Bueno, Hay una anécdota, probablemente, hay una anécdota que te voy a contar que yo leí, no sé si será cierta, ¿no? En esa pandemia que has mostrado en tu exposición en la época de los griegos, antigua, sí, sí, según leía yo, se enfrentó a esa pandemia Hipócrates. ajá, claro. Se enfrentó y él, según lo que contaban, eh, trataba de ver qué pasaba con la pandemia, ¿no? Y su mente probablemente analítica, pues miraba que los que sobrevivían a la epidemia, él miró que muchos de ellos eran herreros, ¿no? Y él decía, estos hombres, ¿por qué están sobreviviendo a la pandemia? ¿Qué tienen en común? Lo único que él encontró en común era que trabajaban con fuego, ¿no? Entonces se fue a su ciudad, a su pueblo y dijo, rodeen la ciudad con fuego, con fogatas, todas las 24 horas del día deben estar prendidas. Y según esa lectura que yo tuve, no llegó la pandemia a su pueblo. No sé si Bueno, será cierto, ¿no? Pero te cuento esas cosas porque probablemente, no, no conozco la anécdota, me he acordado en función de lo que mencionaste. pero lo que sí logró es que no entrara ni saliera nadie del pueblo. Entonces ahí los aisló por completo y no hubo contagio. Probablemente yo pensaba eso también, probablemente eso fue. Sí, claro, claro. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Leandro. Estamos generando reuniones ahora y cosas que yo digo, caramba, si no hubiese habido esta pandemia, de repente no hubiésemos hecho esas cosas. No, sí, seguramente. Tenemos ahora más trabajo del que teníamos antes. Así es, así es. Bueno, Rogelio, no sé si hay otra Afirmo, pregunta, hay otro afirmo. comentario. Víctor, por favor, adelante. No, no, que afirmo que ahora tenemos mucho más trabajo que antes, ¿no? Eso Uf, sí es, en verdad que esta virtualización ha hecho que todos los que estamos involucrados en academia se nos cuatriplique el trabajo tal porque cual. hay que adaptarse a la nueva estructura virtual y eso es muchísimo más demandante. Pero solamente para cerrar ya con el tema, Rogelio, es interesante cómo, claro, en la historia mundial se ven una serie de escenarios en cómo las enfermedades han ido teniendo ciertos estragos, pero lo que es, o sea, a nivel comparativo, si tú ves lo que vive América, y en eso lo has explicado súper bien, con la llegada del hombre occidental, es un colapso, como ya David Lloyd Cook lo ha definido, pero es una cosa que creo que no tiene comparación en algún otro momento de la historia, ¿no? Es Y correcto. creo que allí ese tema de equilibrios bióticos es preciso, ¿no? Eso está súper bien demostrado porque eso revela cuando digamos, la sociedad no está biológicamente preparada y socialmente preparada para enfrentar este tipo de enfermedades, pues terminan siendo momentos o procesos históricos realmente catastróficos, ¿no? Así es, así es. Tenemos más objetos de estudio ahora, Víctor. Ay, sí, y ahora nos tenemos que ir al lado de pandemias, ya, dejar los terremotos. Sí, 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 seguro, seguro. Esto de Bueno, la vamos avanzando. solidaridad que mencionó Víctor Ujú. Mm. en el desastre del 70 que yo tuve la experiencia de pasarlo, de experimentarlo, mejor dicho. Ahí hubo solidaridad en Claro. ese desastre, ¿no? Compartimos muchas cosas, la comida, nos ayudábamos mutuamente, cosas que ahora no se ha visto en absoluto. Bueno, Rogelio, muchas gracias por tu presentación. Realmente ha sido una presentación muy interesante, muy ilustrativa. Y bueno, quisiera dejarte las palabras para que te despidas. O al contrario, para mí, como siempre, agradecido del espacio, la oportunidad y de poder compartir con ustedes, como siempre, que es un honor para mí y además reencontrarme con Víctor más allá de un correo electrónico. Bien, muchas gracias, Rogelio. Esta exposición va siendo publicada en el web de Ceresis, también va a ser publicada en el Facebook y les voy a mandar este link a cada uno de ustedes por correo. Muchas gracias, Buenísimo. Rogelio. Gracias. Adiós, Adiós. cuídate Adiós, mucho. Gracias a Rogelio. los que nos Gracias estuvieron por acá. todo. No, Permiso. Adiós.